hermanos, que tengan un bendecido día del Señor. Bueno, conmigo vamos a estar viendo una serie que es sobre el Evangelio en relación a los distintivos bautistas. Ya comenzamos hace un par de domingos con una introducción muy general donde vimos, por un lado, del profeta Jeremías el anuncio de un nuevo pacto que se cumple en Cristo. Este nuevo pacto aplica a la iglesia. En ese nuevo pacto hay algunos elementos de continuidad con el antiguo pacto y elementos de discontinuidad con el antiguo pacto. No hay más sacerdocio con sacrificios ni sagrado templo como en el antiguo pacto. Eso es una discontinuidad, eso caducó, Cristo ya lo cumplió y no va más. Pero, por ejemplo, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, son eternos, son principios eternos que reflejan el carácter de Dios. Por lo tanto, eso sí continúa en el nuevo pacto. Vimos cómo el profeta Jeremías anunciaba que esta ley, que había sido escrita en tablas de piedra, con Cristo iba a ser escrita en el corazón, lo cual ya nos empieza a hablar de la regeneración, que es un concepto muy importante en el nuevo pacto, y de hecho tiene una función muy particular dentro de lo que es la denominación bautista. ¿Quiénes son miembros de la iglesia? Bueno, cristianos regenerados. Más adelante vamos a ver más a fondo esos conceptos, vamos a volver a entrar de lleno en el tema de la ley moral. Más adelante vamos a ver el tema de la membresía de la iglesia, la membresía regenerada y responsable. Varios de estos conceptos que empecé a introducir en esa introducción general, lo vamos a ver más a fondo. Hoy vamos a comenzar con uno de esos temas, que está relacionado con lo que menciona Jeremías, que es el nuevo pacto. Ahora, ¿por qué? Antes de empezar el nuevo pacto, quisiera explicar por qué es importante entender los distintivos bautistas en relación con el Evangelio. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque aparentemente, a simple vista, no es muy obvia la relación. Cristo le ha ordenado y le ha encomendado a la iglesia la gran comisión, ¿cierto? Ahora, ¿cómo cumple la iglesia con la gran comisión? Al menos de 3 formas. Hay más, quizás, probablemente podamos pensar en algunas más, pero por lo menos hay 3 que no pueden faltar. Una, quizás la primera que se nos ocurre cuando hablamos de la gran comisión, es cuando la iglesia, son las misiones, ¿sí? Cuando la iglesia envía a un misionero al campo misionero para proclamar el Evangelio allí donde Cristo no ha sido proclamado, para plantar una iglesia allí donde no hay una iglesia. Otra manera en la que la iglesia cumple con la gran comisión, y que tal vez también podemos pensar muy rápidamente, es cuando en el diario vivir cada uno de nosotros predica el Evangelio compartiendo de Cristo con un familiar, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo. O por ejemplo cuando vamos a repartir folletos y volantes evangelísticos en una plaza o casa por casa o en las calles. Esa es una manera, básicamente cuando hacemos evangelismo, ¿sí? Esa es una manera, una segunda manera en que la iglesia cumple con la gran comisión. Hay otra manera que quizás no se nos ocurre tanto, pero es fundamental y que definitivamente no puede faltar en una iglesia, y es cuando la iglesia reunida cada domingo proclama el Evangelio en su oración, especialmente desde el púlpito. Porque toda la Biblia gira en torno a Cristo. Por lo tanto, de alguna manera, en algún punto de un sermón sobre cualquier texto bíblico, un sermón fiel a la Biblia, en algún momento va a presentar el Evangelio, va a hablarnos del Evangelio. Entonces, todo domingo, la iglesia desde el púlpito debería estar proclamando el Evangelio. También en la adoración, en nuestras oraciones, la iglesia reunida cada domingo está proclamando el Evangelio. Esa es la tercera manera en la que la iglesia cumple con la gran comisión. Entonces tenemos estas 3 maneras. Quizás se nos ocurran algunas otras, pero por lo menos esas 3 son esenciales, no pueden faltar.
Ahora, hay una pregunta que siempre va a surgir en cualquiera de esas tres maneras de cumplir con la Gran Comisión. Cuando predicamos el Evangelio, ya sea cada domingo como iglesia reunida en la adoración a Dios, o cuando cada uno de nosotros hace evangelismo en la calle, o cuando enviamos a un misionero a plantar una iglesia, a proclamar el Evangelio, hay una pregunta que siempre se va a plantear, que puede plantearse formulada de distintas maneras, pero es siempre la misma. En esencia, la misma pregunta. Y la pregunta por la identidad. Por ejemplo, salís a predicar el Evangelio y en algún momento alguien te va a preguntar: ¿y vos de qué iglesia sos? ¿O de qué religión sos? También se le puede presentar de esa forma, pero básicamente la misma pregunta. Y es una pregunta por tu identidad. Y uno responde: soy cristiano, o voy a una iglesia cristiana. Está perfecta la respuesta, está excelente. Eso ya dice mucho, y debería ser suficiente en realidad. Pero claro, hay muchas iglesias que se hacen llamar cristianas. Entonces, por ahí la gente quiere un poco más de especificación. Bueno, soy de una iglesia cristiana evangélica, o soy cristiano evangélico. Y también hay muchas iglesias evangélicas, entonces por ahí la gente necesita un poco más de ajuste, que sea un poco, y leva un poco más fino. Y sobre todo porque hay mucho estereotipo acerca de cómo es un evangélico. O por ahí la persona a la que estamos hablando ya conoce alguna iglesia evangélica distinta y se hace una idea. Entonces dice: no, pero yo soy bautista. Y de pronto es como que se va acotando más. ¿Qué clase de cristiano sos? Bueno, soy un cristiano evangélico, bautista. Lo mismo pasa cuando viene alguien nuevo a la iglesia. Y se repite la misma pregunta, quizás formulada de otra manera, pero es en esencia la misma, la pregunta por la identidad. Por ejemplo, viene alguien nuevo y dice: en esta iglesia, yo conozco otras iglesias evangélicas, pero en esta iglesia no están con la música al palo, la gente no se cae, no hablan en lenguas. ¿Por qué ustedes no hacen eso si son también evangélicos? No, es que somos otra clase de evangélicos, es una iglesia bautista. La pregunta por la identidad, ¿no? De hecho, hay una anécdota interesante de una hermana de acá de la iglesia que cuando trajo a su hijo, el hijo le invitaba a la iglesia y dice: no, yo conozco la iglesia evangélica, no quiero saber nada, ahí está con la música al palo, es todo un griterío, no quiero saber. Te dejo en la puerta y después me voy. Lo trajo a la puerta, pero escuchó que era distinta la iglesia, dio media vuelta, entró, se sentó y ya no se fue más. A veces uno tiene preconceptos y de pronto esos preconceptos pueden obstaculizar escuchar el Evangelio, porque levantan una barrera. Otras veces los preconceptos no nos cierran a escuchar el Evangelio, pero sí pueden interferir en cómo entendemos la Biblia, o qué esperamos de la iglesia, o qué creemos que la iglesia espera de nosotros. Entonces, de pronto, entender bien los distintivos de la iglesia en la que uno está es muy importante. Por eso las personas preguntan: ¿por qué ustedes hacen esto diferente? ¿O por qué no hacen aquello? Son preguntas que tienen que ver con la identidad y que llevan a que hablemos de las características de esta iglesia, de qué denominación somos y qué hace que esta iglesia sea de esa denominación. Cuando un misionero va a plantar una iglesia, no es que va a plantar de la nada y decir: bueno, no sé, voy a inventar un nuevo modelo de iglesia. No, él primero que es enviado por una iglesia que ya está fundada, establecida, que tiene sus tradiciones, su forma de creer, su propia manera de confesar la fe. Una iglesia que ya pertenece a alguna denominación, así sea que la denominación se llame no denominacional, ya de por sí es una denominación. Hay distintas denominaciones y una iglesia que envía al misionero pertenece a alguna denominación. Entonces el misionero va primero apoyado por una iglesia específica. Y además él va a fundar una iglesia con las mismas características, con los mismos distintivos, con las mismas señas, con las mismas marcas. Entonces, entender los distintivos de tu iglesia son muy importantes como misionero en este caso, para decir: bueno, ¿qué clase de iglesia voy a plantar? ¿Cómo voy a organizar esta iglesia nueva? Entonces, de una u otra forma, siempre se hace importante e inevitable tener que preguntarnos y responder: ¿cuáles son los distintivos de los bautistas? ¿Cuáles son las señales o las marcas de la iglesia bautista?
En otras palabras, ¿qué hace que un bautista sea bautista y no otra cosa? Ahora uno podría decir, bueno, un distintivo de los bautistas supongo que es el bautismo. Por eso se llaman bautistas, bautista, bautismo. Y la verdad que no es una mala respuesta, pero no es suficiente porque el bautismo de los bautistas no es muy distinto al bautismo que aplican los hermanos libres o los pentecostales. Ellos también bautizan personas que profesan fe en Jesucristo. No bautizan niños, por ejemplo. Entonces, de pronto, el bautismo no es el distintivo más relevante en este caso. Sí es un distintivo de la iglesia bautista, pero no es el único. ¿Qué hace entonces que un bautista sea bautista y no sea otra cosa? Bueno, por eso es importante que asociemos, que empecemos, que a la hora de pensar, bueno, como iglesia tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que proclamar el Evangelio de Cristo. Primero también seamos capaces de poder responder, ¿por qué esta iglesia es bautista? ¿O por qué yo soy bautista y no otra cosa? ¿Qué hace que una iglesia sea bautista y no otra cosa? Y uno de los distintivos con el que quiero empezar hoy y que vamos a ver hoy y en el próximo sermón que me toque, dicho sea de paso, esta serie va a ser medio larga. No tan larga como la de Ariel. Ariel tiene que predicar los salmos. Son 150 salmos y en el medio tenés el salmo 119. No sé qué va a hacer Ariel ahí. Prepárense para un sermón de un día entero. No, mentira, no sé qué va a hacer Ariel. Mi serie es más cortita. Son unos 12 sermones, aproximadamente 12, 13, por ahí. Dios mediante, ¿no? Así que tranqui. Pero me van a escuchar bastante hablar de los distintivos. En este sermón y en el siguiente que me toque, yo voy a estar hablando del siguiente, el primer distintivo, que es la teología del pacto. Un distintivo de la iglesia bautista, que es una iglesia pactista. ¿Sí? Ahora, esto para entenderlo, hay que primero hacer un contraste con otra corriente teológica, otra teología que es muy común en el mundo evangélico hoy, incluso se ha infiltrado, y esa es la palabra correcta, se ha infiltrado en las iglesias bautistas, pero no es natural al bautista, que es la teología dispensacional. Seguramente han oído hablar del dispensacionalismo. Es una corriente teológica diferente, ¿sí? Y no es acorde con los bautistas. Más allá de que hay iglesias bautistas o hay personas bautistas conocidas que sostienen la teología dispensacional hoy, lo cierto es que el bautista realmente no es dispensacionalista. El dispensacionalismo choca con las creencias de los bautistas. La verdad es que se ha dado una especie de sincretismo, una mezcla en nuestros días, debido a un marketing muy grande que hicieron los primeros dispensacionalistas. Entonces hoy por hoy casi todo el mundo evangélico es dispensacionalista, pero la verdad es que no es natural eso. El bautista en realidad no es dispensacionalista, sino que es pactista. Y a modo de resumen, hay tres ideas que plantea el dispensacionalismo. Hay muchas cosas, pero hay tres cosas en particular y que chocan con el bautista. Algunas de las afirmaciones de los dispensacionalistas son que el nuevo pacto es futurista, se va a cumplir en el futuro y es exclusivamente hebreo, un pacto con el pueblo de Israel, el étnico. No, es un pacto con los judíos, no involucra a los gentiles. Por lo tanto, una segunda afirmación dispensacionalista muy importante es una distinción entre Israel y la iglesia. Como que Dios tiene dos pueblos escogidos. Israel, su primogénito, el pueblo escogido de Dios, y la iglesia, que bueno, es un plan B, porque bueno, Israel un poco falló, entonces la iglesia es el plan B de Dios, y es un paréntesis en la historia de la redención. Entonces hay dos pueblos de Dios, la iglesia e Israel, pero Israel es como más importante todavía. Y el tercer punto que se deriva de esto, lógicamente, es el milenarismo. Es decir, si todo esto es así, que el nuevo pacto se va a cumplir en el futuro con el pueblo de Israel solamente, los gentiles no tienen nada que ver, y la iglesia no es lo mismo que Israel, son dos pueblos distintos, entonces, lógicamente, hay una escatología que es premilenial, que habla de un reino de Cristo en la tierra durante 1000 años, cuando Él venga en su segunda venida. Quiero leerles algunas citas de autores dispensacionalistas, teólogos dispensacionalistas que sentaron las bases
Uno de ellos es Dwight Pentecost, que en su libro Eventos del Porvenir dice: el nuevo pacto de Jeremías 31, versículos 31 al 34, que es el pasaje que leímos en el sermón anterior y que vamos a retomar hoy. Allí dice: el nuevo pacto de Jeremías 31 al 34 debe y puede ser cumplido solamente por la nación de Israel y no por la iglesia. El pacto sigue sin cumplirse y espera su cumplimiento futuro y literal. También otro gran dispensacionalista, John Walvoord, en su libro El Reino Milenial, dice: la postura premilenarista es el nuevo pacto, es con Israel, y su cumplimiento es en el reino milenarista después de la segunda venida de Cristo. ¿Ves? Hasta ahora tenemos esto de que es futurista, de que es con Israel. Un famosísimo teólogo dispensacionalista, que de hecho hay una Biblia con sus comentarios, Charles Ryrie, dice: un dispensacionalista mantiene la distinción entre Israel y la iglesia. Un hombre que no logra distinguir entre Israel y la iglesia inevitablemente no sostendrá las distinciones dispensacionalistas. Entonces el dispensacionalismo debe distinguir entre Israel y la iglesia, lo cual ya nos plantea que un bautista, si tiene otra teología, no va a hacer esa distinción. Ryrie en otro libro dice: si la iglesia está cumpliendo las promesas de Israel contenidas en el nuevo pacto o en cualquier parte de las escrituras, entonces el premilenarismo está condenado, básicamente porque no habría coincidencia, no habría razón de ser de sostener una teología determinada o un tipo de escatología si tu teología es otra. Pentecost, de nuevo, en otro libro, Cosas del Porvenir, dice: si la iglesia es el cumplimiento de este pacto, puede también ser el cumplimiento de los otros pactos hechos con Israel, y no hay necesidad alguna de un milenio terrenal. Son afirmaciones muy importantes que hacen los dispensacionalistas, porque ya te están planteando estas ideas de que, bueno, el nuevo pacto es con Israel, se va a cumplir en el futuro, los gentiles no tienen nada que ver, la iglesia es otro pueblo de Dios, no es parte de Israel, y necesariamente, si sos dispensacionista, tenés que creer en un reino milenial futuro. Pero de pronto uno dice: no es lo que sostenían los bautistas desde el principio. Uno lee la confesión de fe de los bautistas y no hay nada de esto. Entonces un bautista no es dispensacionalista. Un bautista tiene otra teología. ¿Cuál es la teología del bautista? La teología del pacto. Un bautista, una iglesia bautista, es pactista. Para hablar de ello vamos a retomar el pasaje del sermón anterior, Jeremías 31, versículos 31 al 34, para repasar el texto y poder entrar de lleno en la teología del pacto. Jeremías 31, versículos 31 al 34 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Lo que quiero que veamos hoy, en contraste con la interpretación dispensacionalista de este pasaje, es que efectivamente el nuevo pacto se aplica a la iglesia. La Biblia enseña que el nuevo pacto, este nuevo pacto mencionado por Jeremías, sí se aplica a la iglesia. Y un ejemplo de ello lo vemos muy claramente en la Santa Cena. Cuando Jesucristo instituyó la Santa Cena, la instituyó como un banquete festivo, y un sacramento, una ordenanza para que la iglesia
hiciera memoria del sacrificio de Cristo en la cruz. Y en las palabras que usó Cristo para explicarnos e instituir la Santa Cena, Él hace una clarísima referencia al nuevo pacto. No como algo que anuncia un nuevo pacto que va a venir y que Jeremías ya viene anunciando, sino como que este es el nuevo pacto. Es la cena del nuevo pacto. Por lo tanto, el nuevo pacto se cumple en la iglesia que participa de esa cena del nuevo pacto. Vamos a ver dos pasajes claves. Uno está en Lucas capítulo 22, versículo 20. Justamente uno de los pasajes donde leemos la institución de la Santa Cena. Lucas 22, versículo 20. Dice así la palabra de Dios. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. No está diciendo esta copa anuncia el nuevo pacto que ha de venir y del cual los profetas ya venían hablando, para que ustedes sigan esperando. No dice eso. Dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ustedes están siendo parte de ese pacto. Entonces, Cristo claramente no solamente nos enseña que esta Santa Cena es la cena del nuevo pacto, es un sello del nuevo pacto, sino que además claramente involucra a sus discípulos, a la iglesia. Algo interesante que aquí menciona y que en otro distintivo lo vamos a retomar, es que acá dice que por vosotros es derramada. Algo interesante que Cristo lleva a cabo esta parte de la Santa Cena, o mejor dicho, la Santa Cena en sí, después de que Judas se ha ido. Si leemos Juan, por ejemplo, que nos da un poco más de detalle del trasfondo, Judas ya se ha ido para entonces. Entonces, cuando Jesús dice que por vosotros es derramada, se lo está diciendo a los discípulos que realmente habían creído en Él. Judas no es parte de eso. Y eso va a tener implicancia en el evangelismo también. Pero eso lo veremos más adelante. Hoy vamos a hablar del nuevo pacto. Pero claramente acá está diciendo, bueno, ustedes, los que creyeron en mí, son el pueblo del nuevo pacto. Entran al nuevo pacto, toman parte de esta cena del nuevo pacto. Cristo mismo está diciéndonos que el nuevo pacto se aplica a la iglesia. Primero se cumple en Él, en Jesucristo, y Él lo aplica a la iglesia, a su iglesia. Pero si uno dijera, bueno, pero pasa que acá a los que les habla son todos judíos, entonces el nuevo pacto se cumple con Israel, un dispensacionalista diría eso. Entonces uno podría decir, bueno, que lógicamente Jesús les va a decir, ustedes son parte del nuevo pacto, porque son judíos, le está hablando a judíos. Bueno, pero encontramos de vuelta esta idea, este mismo pasaje aplicado también a los gentiles que forman parte de la iglesia. ¿Dónde lo encontramos? En 1 Corintios capítulo 11, versículo 25. Un pasaje que Ariel lee muchas veces cuando tenemos la Santa Cena. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 25? Dice: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y continúa en el siguiente versículo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? No solo a creyentes judíos, le está hablando a una iglesia que está en Corinto. Corinto está en Grecia. La mayoría de la población es griega, es gentil. Son paganos que abandonaron la idolatría, abandonaron el paganismo cuando escucharon el evangelio, fueron convertidos por el Señor, creyeron a Cristo y se unieron a los creyentes, tanto judíos como gentiles, que estaban respondiendo al evangelio, que estaban obedeciendo al evangelio. En esa iglesia, donde hay judíos y gentiles, Pablo repite las palabras de Jesús, se las recuerda y se las aplica, diciendo: ustedes, judíos y gentiles, mayormente gentiles, participan de esta Santa Cena porque son parte del nuevo pacto. La iglesia, entonces, claramente,
es parte del nuevo pacto. El nuevo pacto se aplica a la iglesia. Y la Santa Cena es la prueba contundente de ello. Pero por si fuera poco, vemos que el nuevo pacto se aplica a la iglesia porque hay otros pasajes donde se nos dice esto también de forma muy explícita. Hay cerca en 2 Corintios, capítulo 3, versículos 3 al 6. Dice el apóstol Pablo de vuelta a esta iglesia en Corinto, esta iglesia donde hay mayoría gentil. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Acá hay dos referencias que tienen que ver, que nos están diciendo que la iglesia está en el nuevo pacto. El nuevo pacto se cumple en la iglesia. Lo primero es cuando él dice que la iglesia, los creyentes en Corinto, son cartas escritas con por el dedo de Dios en el corazón y no en tablas de piedra. Es una clarísima referencia a Jeremías 31:34, donde Dios anuncia que en el nuevo pacto Él va a escribir su ley, Dios va a escribir su ley, no en tablas de piedra, sino en el corazón de los hombres. Pablo está aplicando ese versículo a los corintios, a los gentiles que han creído en Cristo, a la iglesia. Pero por si fuera poco, más adelante Pablo dice, nosotros somos ministros del nuevo pacto. O sea que lo que ellos están haciendo, su ministerio, el ir en viajes misioneros por todo el mundo a proclamar el Evangelio, llevar el Evangelio incluso a los gentiles, todo eso es parte del nuevo pacto. La iglesia entonces, que ellos estaban fundando, era el nuevo pacto, el cumplimiento del nuevo pacto. Por si fuera poco, el autor de los Hebreos cita el pasaje de Jeremías aplicándolo a la iglesia. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 8. Vamos a leer el versículo 1 y después del 6 al 13. Para que no se haga tan largo el pasaje, que de por sí ya es largo. Hebreos 8, versículo 1, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Parte con esa tesis, esa premisa. Tenemos un sumo sacerdote que es superior al sumo sacerdote que viene de la línea de Aarón. Ese sumo sacerdote es Cristo. Y con esa idea en mente, dice lo siguiente en los versículos 6 al 13. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. O sea, este sumo sacerdote, que es Cristo, su ministerio es mucho mejor que el ministerio de los sacerdotes del antiguo pacto. Tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, y acá cita Jeremías 31:34. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce Señor,
porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Claramente, el autor de la epístola a los Hebreos está diciendo, eso que escribió Jeremías, ese nuevo pacto que él anunció, ese nuevo pacto en el cual ustedes están hoy por medio de Cristo. Entonces ustedes, la iglesia, están en el nuevo pacto. Ahora uno diría, bueno, pero Leo, la carta de los Hebreos, como bien dice el título, es a los hebreos. Está escribiendo a judíos que creen en Jesús, no le está escribiendo a gentiles. Bueno, primero que realmente no lo sabemos, porque la epístola se llama a los hebreos no porque diga yo, fulano de tal, a la iglesia de los hebreos. No dice eso. Entonces, simplemente cuando se armó el canon se le dio el nombre de epístola a los hebreos porque el contenido refleja un amplio conocimiento del judaísmo, del pacto, del antiguo pacto. Entonces, todo parece indicar que el autor es tanto un judío cristiano que le escribe a judíos cristianos. Pero eso es algo que inferimos, que deducimos. ¿A ciencia cierta? No lo sabemos, aunque es lo más probable. Pero hay otra cosa más, y que esto sí daría a entender que se está escribiendo a judíos que creen en Cristo, pero que se han separado del judaísmo. Y es el hecho de que una y otra vez la epístola misma exhorta a estos hebreos a que no abandonen la fe en Cristo, que no se vuelvan a los rudimentos de los cuales han salido, que no nieguen a Cristo por las presiones de su comunidad. Lo que da a entender que se trataba de entonces judíos que habían creído en Cristo, pero estaban siendo presionados o perseguidos por las autoridades rabínicas, por sus mismos familiares judíos, para que negaran a Cristo y volvieran al judaísmo. Y la verdad que la presión era grande y la tentación era muy grande, entonces el autor le escribe este sermón, porque la epístola de Hebreos en realidad es un sermón, diciéndoles, permanezcan firmes en Cristo, no vuelvan al judaísmo. Si la idea es no vuelvan al antiguo pacto, no vuelvan al judaísmo, entonces ¿dónde están estos? Cuando habla de no dejar de congregarse, ¿en qué comunidad están? Claramente están en la iglesia, que en ese momento era mayoritariamente judía, pero estaban sumándose muchos gentiles. Ahora, esa iglesia es donde se cumple el nuevo pacto. Hay otros pasajes que nos hablan que los gentiles, de hecho, son anexados a este pueblo de Dios. No es que haya una teología del reemplazo donde la iglesia gentil reemplaza al pueblo de Israel. Eso sería no haber entendido bien el concepto de Israel en la Biblia. El pueblo de Dios, que sí es Israel, no está solamente compuesto por hebreos étnicos que creyeran al Evangelio, sino que está compuesto por todo aquel que cree en el Evangelio, sea judío o gentil. Y hay varios pasajes que nos hacen referencia a ello. Uno de esos pasajes que es muy claro está en Romanos capítulo 11, versículo 1. Arranca diciendo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Arranca diciéndonos, no es teología del reemplazo. Si bien es un concepto moderno, pero básicamente nos está planteando eso. No es que Dios está reemplazando al pueblo de Israel por un nuevo pueblo. No sé, escogió a los moabitas o a los romanos, a los griegos. No. De hecho, ahí dice, yo también soy israelita. Hay judíos que creemos en Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué de pronto el evangelio es llevado a los gentiles? Unos versículos más adelante, en realidad en todo este capítulo, Pablo nos va a explicar cuál es el meollo de la cuestión. ¿Por qué Dios está permitiendo que entre los gentiles, siendo que en Jeremías se dice que Dios iba a hacer un pacto con Judá e Israel? ¿Qué tienen que ver los gentiles en esto? Bueno, ahí nos lo explica en los siguientes versículos. Vamos a concentrarnos en los versículos 16 al 29 de este capítulo 11 de Romanos.
Allí nos dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y ahí cita de vuelta Jeremías 31. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En otras palabras, Dios no es que se arrepintió de lo que había profetizado. Él está cumpliendo lo que profetizó. Solo que el pueblo ha rechazado a Cristo. No todos. Él mismo comienza esta parte de la epístola diciendo, yo mismo soy israelita, he creído. Y hay otros que han creído. Pero al haber judíos que rechazaron a Cristo, ellos fueron desgajados. Ahora, paradójicamente, hay gentiles que empezaron a reconocer a Cristo. Entonces ellos fueron injertados. Es decir, ya se nos empieza a hablar de que el pueblo de Israel, donde se cumple el pacto, incluye a los gentiles. No se trata de un reemplazo, gentil reemplaza a judío, sino que simplemente se está sumando gente. Pero hay otros pasajes que nos hablan de esta unión que establece el Señor. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 16 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Recordemos que la sangre de Cristo es el sello del nuevo pacto. Esa misma sangre está acercando a estos gentiles, ¿a dónde? Al nuevo pacto. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Y acá es clave esta expresión, los une en un solo cuerpo. Pablo después se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Entonces, vemos que el nuevo pacto se cumple en la iglesia, que está compuesta por judíos y gentiles que crean en Jesucristo. Esto ya era profetizado en el Antiguo Testamento. No es una novedad del Nuevo Testamento. No es que, Dios envió a Jesús al mundo, pero como fue rechazado por el pueblo al cual se lo envió, entonces dijo un plan B, voy a fundar la iglesia. No, esto ya estaba anunciado en el Antiguo Pacto. Vamos a Zacarías, capítulo 8, versículo 23.
hablando de la restauración de Israel en la era mesiánica, cuando el Mesías llegara y salvara al pueblo y trajera el nuevo pacto, el profeta Zacarías, en capítulo 8, versículo 23, dice algo interesante con respecto a las naciones, los gentiles. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, o sea, en hebreo dice 10 goim, 10 gentiles, que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. En otras palabras, los gentiles van a empezar a abandonar la idolatría, el paganismo, y se van a venir a la fe en el único Dios verdadero. Algo similar nos dice el profeta Isaías mucho antes, muchos siglos antes. Isaías capítulo 42, versículo 6. También hablando del Mesías como el siervo del Señor y lo que va a hacer cuando Él venga. Dios le está hablando al Mesías. Y en Isaías 42, versículo 6, el Padre le dice al Mesías: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Por pacto al pueblo. De nuevo también está haciendo referencia al nuevo pacto. Al pueblo. ¿Qué pueblo? Pues a Israel. Pero luego agrega: y por luz de las naciones. El Mesías no solamente viene a salvar a judíos que esperan al Mesías, viene a salvar a gentiles también. No lo vamos a leer, pero si quieren pueden anotarlo. En Hechos capítulo 13, versículos 42 al 48, el apóstol Pablo aplica esta profecía a la iglesia cuando se topa con una situación que él ha ido a predicar a una sinagoga y ha habido judíos y gentiles convertidos al judaísmo que han creído el evangelio, y al siguiente Shabbat no solamente se presentan de nuevo estas personas que han judíos y gentiles convertidos al judaísmo que creen en Jesús para escuchar más de Pablo y del evangelio que él está trayendo, sino que de pronto llegan otros gentiles que nada habían sabido hasta ahora del Dios de Israel, pero de pronto se ve que tal vez por medio de los gentiles convertidos al judaísmo, de pronto ellos empiezan a decir: che, alguien anda predicando este mensaje, hay que escucharlo, es algo distinto, es algo que me moviliza a querer creer esto, quiero saber más de este mensaje. Y de pronto la sinagoga se llena de gentiles. Y claro, hay judíos que no han creído a Jesús y les molesta eso. Y Pablo entonces les aplica este pasaje y les dice: bueno, el mensaje era para ustedes, pero como están rechazando al Mesías, vamos a ir de ahora en más con los gentiles, porque ellos sí están creyendo. Pero claramente ese pasaje no dice también hay judíos que estaban creyendo, solo que está entrando una gran cantidad de gentiles, esa plenitud de los gentiles de las que se nos menciona en Romanos. Entonces ahí vemos que en realidad el pueblo de Dios, el Israel de Dios, incluye a judíos y gentiles. No es solamente un Israel étnico. El Israel de Dios en realidad está compuesto por judíos y gentiles que creen en Cristo. De hecho, ya en el Antiguo Pacto hay algo así presente, porque cuando Dios establece el pacto del Sinaí, no están solamente hebreos allí presentes, hay egipcios que han salido con el pueblo hebreo porque han creído al Dios de Israel. Entonces, de alguna forma Dios nos está diciendo: mira, la salvación yo la traigo a todos, no solamente al pueblo de Israel étnico, al pueblo hebreo. En realidad yo traigo la salvación para todos. Pero de a poco Dios va guiando hacia este nuevo pacto, donde esa salvación llega a las naciones. Gálatas capítulo 3, versículo 29, pero vamos a empezar en el versículo 26 a leer para entender bien la idea. Nos hace entender que el Israel de Dios en realidad es un Israel espiritual y no es por sangre, no es racial, no es étnico, ni tampoco es por pertenecer a una nación, a un estado particular, sino que es una realidad espiritual. Gálatas capítulo 3, versículo 29 dice, vamos a empezar en el 26, dice:
Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Escuchen esto, ya no hay judío ni griego. O sea, judío y gentiles, esa distinción ya no va más. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ahora sí, el versículo 29 nos dice esto: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Entonces sí es étnica la cosa. No, escuchen. Y herederos según la promesa. Abraham fue salvo por la fe, no porque perteneciera a un pueblo. Y el apóstol Pablo una y otra vez nos explica que la salvación siempre fue por fe. Entonces la idea del Israel de Dios es un Israel espiritual, que por un tiempo sí se materializó en un pueblo específico, pero aún ese pueblo tampoco era 100% hebreo. Había conversos que eran gentiles. Un ejemplo de eso es Ruth la Moabit, por ejemplo. De hecho, en la genealogía de Jesús hay por lo menos 3 mujeres gentiles. Pero siempre Dios apuntó a que el Israel de Dios en realidad era espiritual. Así que Dios no hace una distinción entre Israel y la iglesia. Porque para Dios en la Biblia, Israel y la iglesia son el mismo pueblo. Son el pueblo de personas, sean judías o gentiles, que han creído a Jesucristo. Ahora dice, pero en el antiguo pacto Jesucristo todavía no estaba. Es que el antiguo pacto es una sombra de lo que iba a venir. Estaba anunciando a Cristo y la esperanza estaba puesta en eso que iba a pasar y que era representado y prefigurado en los sacrificios, en el sacerdocio. Entonces, aún los creyentes del Antiguo Testamento son salvos en Cristo, por la fe en Cristo, solo que de una manera más sutil para ellos. Y en el nuevo pacto de forma explícita y evidente. Otro pasaje importante lo vamos a buscar en Romanos capítulo 9, versículos 22 al 24. Nos dice Romanos 9, 22 al 24, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gracia, desde su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hay miles de pasajes más como estos, pero creo que con estos tenemos más que suficiente para ver que el Nuevo Testamento lo que enseña es que la iglesia es el Israel de Dios, compuesta por judíos y gentiles, y en ella se cumple el nuevo pacto. Ahora, si esto es así, se deducen ciertas implicancias. Una, la más lógica, es el dispensacionalismo está errado al decir que el nuevo pacto todavía no se ha cumplido, cuando Cristo mismo y los apóstoles están diciendo el nuevo pacto se está cumpliendo. No es algo futuro. Tampoco es algo exclusivo con Israel. No es que el nuevo pacto es solo con Israel, porque Israel es espiritual e incluye judíos y gentiles. No es solo con una nación, es con todo creyente. Y la iglesia del Nuevo Testamento en realidad es la continuidad del Israel del Antiguo Testamento. La iglesia e Israel son espirituales y son el mismo pueblo, el pueblo de los creyentes, el pueblo de Dios. Por lo tanto, no es válida esa distinción entre Israel y la iglesia. Y si estas dos cosas son ciertas, que el nuevo pacto se está cumpliendo, que no es exclusivo con el pueblo de Israel, y por lo tanto la distinción entre Israel y la iglesia no es válida, no es bíblica, entonces las afirmaciones que hacen los dispensacionalistas con respecto al reino milenial encuentran un problema. Ese premilenarismo dispensacional no es bíblico.
No, al menos no condice con lo que venimos leyendo hasta ahora. Por lo tanto, lógicamente, un bautista no puede sostener el dispensacionalismo. Estos versículos que he leído, en realidad son versículos que están en la confesión de fe de los bautistas. La confesión de fe en sí no es la Biblia, en ese sentido no es autoridad, pero sí es un resumen que explica de forma ordenada, sistemática, cómo un bautista interpreta la Biblia. Porque una pregunta lógica que se nos hace muchas veces cuando predicamos el Evangelio es: ¿y cómo creen ustedes? Y básicamente es, bueno, la Biblia, ¿cómo la interpretás? Y uno dice, bueno, ¿cómo interpretan los bautistas la Biblia? Bueno, de esta forma. Se habla de un nuevo pacto y ese nuevo pacto se cumple en la iglesia. Y si eso es así, si estamos entendiendo la Biblia de esta manera, vemos que el dispensacionalismo no haya cabida en los bautistas. Es incompatible. Hay bautistas que creen que son dispensacionalistas, sí, pero es incompatible. Es como que yo diga que soy cristiano, pero después voto a un pro aborto. Es incompatible. De la misma manera, si digo que soy bautista, debo entender la Biblia de una forma determinada entonces, como bautista. ¿Y cómo entiende el bautista estas cuestiones? Pues le entiende al nuevo pacto de esta manera, no como le entiende un dispensacionalista. Entonces un bautista o una iglesia bautista no es dispensacionalista, sí es pactista, abraza la teología del pacto. Dentro de 2 domingos, en el próximo sermón, Dios mediante, si puedo estar, si el bebé cuando nazca me deja estar, vamos a ver de lleno qué es la teología del pacto, como la entiende un bautista. Esto es una primera parte, ya después vamos a ver más a fondo toda la teología del pacto. Pero hay otras implicancias prácticas, aparte de, bueno, como bautistas no somos dispensacionalistas, por ende no creemos de tal o cual manera. Hay otras implicancias y que de hecho no pasan tampoco por el dispensacionalismo, sino por otras cuestiones de la vida diaria del cristiano, en este caso el cristiano evangélico bautista. Una implicación práctica muy importante es que si esto es cierto, si el nuevo pacto se cumple en la iglesia, entonces no podemos minimizar la importancia de la iglesia de Jesucristo en el plan de Dios. Y si eso es así, entonces entendemos que la iglesia es el pueblo de Dios. El mismo pueblo de Dios que Dios estaba forjando en el Antiguo Testamento continúa en este nuevo pacto con personas que por fe creen en Jesucristo y son ingresadas por esa misma fe en Cristo a este nuevo pacto, a este pueblo. Entonces la iglesia de Cristo es el pueblo de Dios. Y si eso es así, la iglesia, que es el pueblo de Dios, es la embajada del reino que Dios estableció para proclamar el evangelio del reino de Dios. La iglesia entonces tiene un valor muy importante en el plan de Dios para la redención. Hay unos pasajes que nos pueden iluminar sobre esta verdad son, por ejemplo, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Acá el apóstol Pedro le dice a la iglesia: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia es pueblo de Dios, pero tiene un propósito, una razón de ser, una misión, una gran comisión: que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si la iglesia está en el nuevo pacto, si en la iglesia se cumple el nuevo pacto, que ya hemos visto en la Escritura que es así, y por lo tanto la iglesia es pueblo de Dios y es embajada del reino para proclamar el evangelio del reino, la iglesia debe
predicar el Evangelio. La iglesia debe predicar el Evangelio en su adoración cada domingo. La iglesia debe predicar el Evangelio cuando envía misioneros al campo misionero. La iglesia debe predicar el Evangelio en el uno a uno cuando en la semana, en su diario vivir, comparte el Evangelio y vive el Evangelio delante de los que no conocen al Señor. Cuando el creyente le habla del Evangelio de Jesucristo a un familiar inconverso, a un amigo, a un vecino, a un compañero de trabajo o simplemente un desconocido que te cruzaste en la parada del colectivo. La iglesia debe predicar el Evangelio. Ahora eso nos lleva a pensar en dos cuestiones importantes. La iglesia debe salir a hacer evangelismo. La iglesia debe invitar personas conocidos o desconocidos a que vengan a la iglesia el domingo a escuchar el Evangelio. La iglesia debe acostumbrarse a desarrollar una cultura de evangelismo, a que cuando llegue alguien nuevo, acercarnos, preocuparnos por esa persona, saber quién es, cómo llegó acá y si conoce a Cristo. Lo más importante, ¿conoces a Cristo? ¿Realmente escuchaste el Evangelio? ¿Realmente has creído a Cristo? ¿Sos salvo? Sí. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo estás seguro que sos salvo? La iglesia debe preocuparse por esa alma. La misma idea nos la presenta el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Más unos versículos antes, en el versículo anterior dice que Dios nos encargó a nosotros, es decir, a la iglesia, la palabra de la reconciliación. La iglesia ha recibido el encargo, la orden de parte de Dios de cumplir con el ministerio de la reconciliación, el predicar el Evangelio, el decirle al mundo, reconciliados con Dios. ¿Y cómo nos reconciliamos con Dios? El versículo 21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otra traducción dice, al que no cometió pecado, Dios lo trató como pecador, para que nosotros fuésemos declarados justos delante de él, o para que nosotros entrásemos en una relación correcta con Dios. En otras palabras, este es el Evangelio. Cristo fue enviado por Dios el Padre para morir en nuestro lugar, para morir en lugar del pecador, recibir el castigo que el pecador merece, para que todo aquel que crea en Él no reciba ese castigo, porque ya lo recibió Cristo. Cristo ya pagó por el pecado. Entonces, si crees a Cristo, Dios ya pagó, Cristo ya pagó tu pecado. Dios hecho carne, en la persona de Cristo, allí clavado en la cruz, recibió tu castigo, pagó tu deuda con Dios el Padre, pagó tu pecado. Y ya no hay más condenación para vos. Ahora, ¿no has creído a Cristo? El pecado todavía está en ti. La ira de Dios todavía pende sobre tu cabeza. Necesitas urgentemente arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesucristo. Solamente Él te puede salvar. No sirve ser buena persona. Sirve para la vida en sociedad. Espero que no robes, que no mates, que no abuses. Está buenísimo eso. Hay leyes que cumplir en la sociedad. Nos haría bien que todo el mundo fuera buena gente, pero eso no te va a salvar de tu pecado, no te va a librar de la justicia de Dios hacia los pecadores. ¿Querés que Dios te perdone tus pecados? Cree en Jesucristo y arrepentite de tus pecados. No hay otra forma. Ni siquiera sirve decir, bueno, yo voy a la iglesia, o yo soy de tal denominación, o yo tengo sana doctrina. Tampoco sirve eso. Cristo es el único que puede salvarnos de nuestros pecados. Pon tu fe en Jesucristo.
Reconcíliate con Dios creyendo en Cristo. Otra implicancia práctica: si el nuevo pacto se cumple en la iglesia, si la iglesia está cumpliendo con lo que estas profecías del nuevo pacto, y que es así bíblicamente como lo hemos visto, entonces la membresía a una iglesia local importa. Importa que nos congreguemos. Importa que no solamente nos congreguemos, sino que nuestra membresía a una iglesia local sea una membresía responsable. Y más adelante vamos a hablar del distintivo de la membresía. Por ende, esto va a ser solamente algo muy por encima que voy a decir. Leamos Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Hebreos 10, versículos 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En otras palabras, la vida de fe, el cristianismo, el nuevo pacto, no es una fe individualista, sino que es una fe que se vive en comunidad, en el contexto de la iglesia. Porque ¿cómo voy a crecer espiritualmente si estoy aislado y no tengo un hermano en Cristo que me enseñe la palabra de Dios, o que me pueda corregir cuando estoy en pecado, que me pueda llamar al arrepentimiento y me guíe de vuelta a Cristo? Seguramente habrán escuchado por ahí esta expresión de que en el cristianismo no existen los llaneros solitarios. Bueno, eso es cierto. No es bíblico. La fe se vive en el contexto de la iglesia, en el contexto del pueblo de Dios. Dios te llama a creer en Cristo y automáticamente te pone en un pueblo. No sos un monje en el desierto. El creyente debe congregarse si quiere crecer espiritualmente, y también si quiere servir a otros hermanos, que es lo que Dios nos ordena en su palabra. Porque acá nos dice que el congregarnos tiene una función, que es estimularnos unos a otros para vivir en el amor y en las buenas obras, y para ayudarnos a crecer mientras esperamos que el Señor vuelva. Entonces la membresía, ser parte, ser miembro de una iglesia local es importante. Pero ser miembro no significa simplemente, bueno, vengo, me siento y me voy, sino hay ciertas responsabilidades. Ser parte de una iglesia implica ciertos deberes bíblicos. Si la iglesia está cumpliendo un nuevo pacto, también entonces podemos entender que la autoridad de la iglesia en la vida del creyente importa. Un pasaje que nos da un indicio de esto es Mateo 18, versículos 15 al 20. Mateo 18, versículos 15 al 20. Acá Cristo está enseñando cómo conducirnos cuando un hermano peca contra uno. Cuando un cristiano ha pecado contra mí, ¿cómo debo conducirme? Y acá lo que dice es: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Por amor al tiempo y para no tenernos secuestrados todo el domingo, no voy a ahondar mucho en detalles, pero lo que está hablando no es de simplemente, bueno, se juntaron dos amigos que son cristianos y eso es una iglesia. Están en una juntada del fin de semana, el sábado por la noche comiendo un asado, jugando las cartas, y como son cristianos, eso es una iglesia. No. Acá nos habla de un proceso judicial, que es el proceso de disciplina, pero es un proceso judicial y hay estructuras que se ven acá. Y no voy a entrar en detalle, pero están. Y nos habla de pasos, que son pasos judiciales. Eso es una estructura, se habla de que hay una iglesia organizada, no es una simple juntada de cristianos. Se trata de la iglesia reunida como tal, para adorar al Señor y también para tratar asuntos de disciplina. Ahora, acá lo que se ve claramente es que entonces la iglesia tiene autoridad en cuestiones de disciplina. Cuando un cristiano está en pecado, la iglesia tiene autoridad para decirle a ese hermano, estás pecando, arrepentite y volvete al Señor. Incluso la iglesia tiene autoridad para dudar de que esta persona realmente sea cristiana si esta persona se rehúsa a reconocer su pecado, y entonces la iglesia tiene autoridad para excomulgar a esta persona de la iglesia si esta persona no se arrepiente de su pecado. Entonces la iglesia tiene autoridad sobre la vida del creyente. Es una autoridad que debe ejercerse debidamente. Tampoco se puede caer en el abuso de autoridad, pero la iglesia tiene autoridad. En nuestra sociedad postmoderna, que se caracteriza por el individualismo y por ende por el egoísmo, muchas veces de una u otra forma tenemos como cristianos lamentablemente influenciados por las filosofías huecas de este mundo, las huecas sutilezas de este mundo, y llegamos a pensar que la iglesia no tiene por qué decirme nada con respecto a mi vida. Cuando la iglesia de pronto nos está llamando al arrepentimiento por un pecado evidente, un pecado que han descubierto en nuestra vida. Y lo cierto es que por lo que vemos aquí en las palabras de Jesús, y Jesús es la máxima autoridad, es la cabeza de la iglesia, es el Señor, es Dios hecho carne, es el Salvador y el Rey del universo. Él mismo está diciendo, la iglesia, yo le delegué autoridad para que obren en mi nombre, con mi autoridad. Entonces la iglesia tiene autoridad sobre el creyente individual. También donde vemos otra manera en que la iglesia tiene autoridad, o mejor dicho, la autoridad de la iglesia tiene importancia en la vida del creyente, es cuando consideramos los oficiales que Dios ha puesto en la iglesia para dirigirla. Y un pasaje cortito es Hebreos capítulo 13, versículo 17, que nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dios ha puesto oficiales en la iglesia para que la iglesia esté organizada, para guiar a la iglesia. Y hay un oficio en particular, que es el oficio de gobierno, que es el oficio de los pastores. Los pastores gobiernan, guían, dirigen a la iglesia. Otro oficio de los diáconos, pero el oficio de ellos es más de servicio en cuestiones materiales, físicas. El oficio del pastor es un oficio que se encarga de dirigir a la iglesia, de gobernarla y guiarla en Cristo. Los pastores son los únicos oficiales puestos por Cristo en la iglesia que tienen autoridad de gobierno en la iglesia. Pero no es una autoridad que tengan en sí mismos porque son la autoridad en sí, sino porque Cristo les ha delegado esa autoridad, les ha dado esa función. Y los pastores rendiremos cuenta al Señor de cómo pastoreamos. Pero tenemos esa autoridad delegada por parte de Cristo y la iglesia debe obedecer a sus pastores que son fieles a Cristo. La autoridad de la iglesia local entonces importa en la vida del creyente. También, si vemos que la iglesia tiene tal relevancia en el plan de Dios, entonces es de suma importancia la oración los unos por los otros. En particular la oración por la iglesia donde estamos congregando y pedir por el bienestar espiritual de la iglesia de la que somos parte.
Santiago capítulo 5, versículo 16, dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Orad unos por otros. Efesios 6, 18. Nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, los cristianos debemos vivir orando los unos por los otros. Oremos por nuestra iglesia, oremos por nuestros hermanos de la iglesia local, oremos por el bienestar de nuestros hermanos y de la iglesia en su conjunto. Por último, sí, la iglesia está cumpliendo con el nuevo pacto, pero no porque la iglesia sea el nuevo pacto, sino porque Cristo es el nuevo pacto. Cristo es el nuevo pacto. No solamente la persona que cumple el pacto y lo inaugura, sino que Él mismo es el nuevo pacto. Isaías 42 nos da el fundamento de todo lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Por qué todo esto es importante? Porque Cristo es el nuevo pacto. Isaías 42, versículos 6 a 7, de hecho leímos una parte hace un rato, pero vamos a leer el pasaje, unos versículos más, para entender la relevancia de esto. Isaías 42, versículos 6 al 7, dice: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Le está hablando al Mesías, a Cristo. Te pondré por pacto. No dice haré que cumplas el pacto o que inaugures el pacto, sino que te pondré por pacto. Tú, el Mesías, el Cristo, serás el pacto. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Cristo es el nuevo pacto para abrir nuestros ojos, para sacarnos de la cárcel, de la prisión de las tinieblas, del pecado que nos esclaviza. Cristo es el nuevo pacto. Ven a Cristo. Ven a Cristo. La Iglesia Bautista es pactista, cree en el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es Cristo. Cristo es nuestro todo. Él es nuestro Salvador, es nuestro Rey, es nuestro Señor, es nuestro Dios. Ven a Cristo. Fuera de Cristo, estás en prisiones de oscuridad. Estás esclavo del pecado, estás condenado a la muerte. En Cristo sos libre. En Cristo está la luz, está la libertad, está la vida, el perdón, la restauración y la salvación. Ven a Cristo. Oremos. Padre amado, queremos darte gracias porque cumpliste tus promesas hechas en el antiguo pacto por medio de los profetas al enviar a Cristo. Y nos has permitido ser parte de tu pueblo. Y eso tiene responsabilidades de las que debemos ser conscientes y debemos tomar en serio. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestros corazones para que los cristianos, tu iglesia, tu pueblo, estemos haciéndonos cargo de esos deberes que implica el nuevo pacto en nuestras vidas. Señor, te pedimos también que como iglesia llevemos el Evangelio, proclamemos el Evangelio de Jesucristo a todos aquellos que todavía no te conocen. Donde Cristo no ha sido proclamado, que lo proclamemos, sean familias, conocidos, desconocidos u otras regiones, a donde sea que tú nos envíes, a donde sea que nos lleves en el diario vivir, que proclamemos a Cristo allí donde todavía Él no ha sido proclamado. Señor, que las personas al escuchar el Evangelio se arrepientan de sus pecados y crean a Jesucristo. Que vean la importancia y la necesidad que tienen
de tu salvación. Señor, glorifica tu nombre y edifica tu iglesia por medio de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.